estudios de que proporciona datos más reales, pues hablamos del concepto de rigidez secante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a determinar, ¿sí?, ciertos parámetros que se van obteniendo de este diagrama. ¿Cuál es el objetivo? Nuevamente, pues el objetivo es determinar, ¿sí?, determinar el gráfico, determinar la representación del comportamiento. Entonces, vamos primero, miren, vamos a ir numerando. Defino la fuerza de fluencia. Sí, aquí está, miren. Fuerza de fluencia. Entonces, con el concepto de rigidez secante, ¿a qué es igual? Pues a la rigidez KE, que es la pendiente, miren, ¿sí?, por QE. ¿Sí? Fuerza de fluencia sería FY, ¿no es cierto? KE correspondería a la rigidez de fluencia y QY el desplazamiento de fluencia. ¿Sí? Vamos obteniendo de aquí. Ustedes ven que se están relacionando, nuevamente repito, desplazamientos y fuerzas, y se forma un triángulo, ¿no es cierto?, en el ciclo de histéresis. ¿Sí? Entonces, la pendiente, pues, es la rigidez. Determinamos la fuerza máxima. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Miren, al valor de QD, que sería aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Más, ¿sí?, tengo que llegar acá, ¿no es cierto? KD, miren este triángulo que se forma acá. ¿Sí? Entonces, estoy usando el valor de QD más el triángulo que se forma acá. Bueno, ¿es este de acá o también el complementario, ¿no es cierto? No habría ningún problema. ¿Sí? Entonces, sería KD Q máximo. ¿Sí? Miren que vamos formando los triángulos. Miren, algo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería el triángulo. Entonces, Q máximo. Y necesito, obviamente, solo esto, ¿no es cierto? Necesito solo esto debido a que QD ingresa como valor ya definido. ¿Sí? Bueno, esto lo quito. Q máxima, como dijimos, desplazamiento máximo de diseño del aislador. Entonces, definimos la fuerza máxima. 3. Rigidez postfluencia KD. Miren, aquí estoy, ¿no es cierto? ¿Sí? KD, obviamente, es una rigidez ya posterior a la fluencia. ¿Sí? Entonces, rigidez postfluencia KD. Entonces, yo tengo aquí, voy a despejar en 3 F máximo menos KD es igual KDQ máximo. ¿Sí? Y aquí obtengo, miren, el KD. Sería F máxima menos QD Q máximo. ¿Sí? Las ecuaciones van saliendo de este gráfico. Entonces tendría yo una expresión para el QD, que es la rigidez postfluencia. Pero, ¿sí?, también yo puedo obtener de este triangulito pequeñito que se ve aquí, miren. ¿Sí? Este triangulito de aquí. Porque KD sigue siendo la misma, tiene la misma pendiente, es lo mismo, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces me quedaría, miren. Voy a poner aquí FY, ¿sí?, menos QD, que correspondería, como les digo, a este segmento pequeñito de aquí. ¿Sí? Ahí le estoy poniendo como acotación para que se fije. ¿Sí? A este de aquí, ¿no es cierto? Ahí está. Por eso FY menos QD.
Y sería igual K de QY. Entonces, de aquí saldría KD igual, rigidez por fluencia, FY menos QD QY. ¿Sí? Ahora, de aquí vamos a obtener FY. ¿Sí? Sería KD QY más QD. ¿Sí? Entonces definimos el FY que correspondería, ¿sí?, a la fuerza cuando el aislador empieza a trabajar en el campo no lineal. ¿Sí? Entonces más bien aquí le voy a poner 4. Y obtenemos FY. Entonces miren que voy generando a partir del gráfico algunas relaciones, ¿sí?, para ver si en función de estas pues se puede lograr definir el diagrama, ¿sí? Entonces vamos ahora a trabajar con estas expresiones a ver si se puede sacar algo más. Entonces yo digo aquí D1, ¿sí?, de la expresión 1, yo puedo obtener que QY es igual a FY sobre KE, ¿no es cierto? Solo despejando, de 1. ¿Sí? Ahora, FY, miren, ya tengo acá, ¿no es cierto? Entonces voy a reemplazar nomás. Entonces me quedaría aquí QY igual KD QY más QD. Y esto dividido para KE. ¿Sí? Entonces, despejamos QY porque aquí hay otro término que tiene QY. Me quedaría QY KE menos KD QY igual a QD. QY igual QD mayúscula KE menos KD. ¿Sí? Entonces tengo aquí el QY. Entonces pongamos aquí para tener un procedimiento 5. ¿Sí? Ahora en 6 vamos a determinar la rigidez efectiva. K efectivo, ¿no es cierto? Entonces para ello venimos acá y decimos F máximo va a ser igual a K efectivo, ¿sí? K efectivo por Q máximo. Entonces el K efectivo, F máximo dividido para Q máximo. ¿Sí? Pero el F máximo habíamos definido por acá también, ¿no? Entonces me vengo acá. Digo K efectivo igual. Entonces, el F máximo reemplazo, que sería QD más KD Q máximo. QD más
KD Q máximo. No, no me deja escribir. Ponle aquí así, Q. Q máximo. Sería KD más QD más KD, Q máximo ya. Y esto para el Q máximo. Entonces obtengo otra expresión para el K efectivo, que sería el KD, despejando nada más QD, Q máximo. ¿Sí? Este es el parámetro más importante. Nos define, por eso el nombre K efectivo, nos define la rigidez efectiva lateral del aislador. La rigidez efectiva lateral del aislador. ¿Sí? Entonces, miren, aquí les he detallado una serie de expresiones que nos permiten calcular, nos permiten definir, ¿sí?, este diagrama de histéresis. Pero claro, ahí en realidad no podemos hacer mayor cosa porque hemos obtenido del mismo gráfico, ¿no es cierto? Pero no sabemos cómo empezar el cálculo, porque ahí en realidad todos los datos serían desconocidos, ¿sí? Pero tenemos aquí enlistado una serie de relaciones, de ecuaciones, que si yo puedo determinar una propiedad con algún parámetro conocido, puedo ya definir el resto del diagrama, ¿sí? Puedo definir el resto del diagrama. Entonces vamos a ver ahora la ecuación para el amortiguamiento efectivo, beta efectivo, ¿sí? Va a ser igual al área de histéresis ¿sí? Área de histéresis dividido para 2pi K efectivo Q máxima al cuadrado. ¿Sí? El amortiguamiento efectivo del aislado. Recuerden que este amortiguamiento viene definido por el equipo, ¿no es cierto? Es un dato, o sea, nosotros podemos conocer este valor una vez que se compre, ¿no es cierto? El dispositivo le van a decir tiene un amortiguamiento de tanto. Pero claro, ese valor no es que el fabricante se lo inventa, ¿no es cierto? En realidad se lo calcula con una expresión similar a esta, hablando de los aisladores elastoméricos, ¿sí? Les digo similar porque nosotros seguimos un estudio realizado en la Universidad de Búfalo, donde se plantean las expresiones para justamente los dispositivos. Ahora, puede ser que en un estudio diferente, en alguna investigación diferente, utilicen otra expresión, pero en realidad el valor, claro, va a ser bastante similar, ¿cierto? Sí, el valor va a ser bastante similar. Entonces, para nuestro modelo, ¿sí? Para este modelo simple, para poder determinar el beta efectivo, yo necesito calcular esto, ¿no es cierto? ¿Sí? En realidad es eso, el área de histéresis del aislador. ¿Sí? Entonces, para este modelo simple que estamos nosotros utilizando, podemos encontrar esa área, ¿sí? Mediante la siguiente expresión. Entonces, definimos, ¿no es cierto? 2QD, Q máxima, menos QY, y dividido para 2pi K
efectivo Q cuadrado máximo. ¿Sí? Quedaría para nuestro modelo. Entonces tenemos el valor que corresponde al beta efectivo. ¿Sí? Todavía no podemos determinar, porque ustedes ven que no tengo nada todavía como dato. ¿Sí? Entonces, para poder establecer el diagrama de histéresis del aislador, necesitamos como complemento, ¿sí? Necesitamos como complemento las propiedades, en este caso, del plomo, ¿sí? Y también del caucho, ¿sí? Entonces, el QD, ¿sí? El QD puedo yo determinarlo a partir de las propiedades del caucho, ¿sí? La resistencia característica QD. Entonces, no sé, aquí pongámosle números mejor. 7. 7, 8, ¿sí? Entonces, miren la resistencia característica QD. Ojo, esto está aquí, ¿no es cierto? Es el punto de corte con el eje. Miren, aquí está QD. ¿Cómo determino yo ese QD? Voy a hacer uso, como les menciono, como complemento de las propiedades del caucho y voy a decir que ese punto va a ser igual a AP tau PY. ¿Sí? Entonces, ¿qué es AP? Es la sección transversal del núcleo de plomo, por eso le pongo AP. Sección transversal del núcleo de plomo, y tau PY es el esfuerzo de corte del plomo. ¿Sí? El esfuerzo de corte del plomo. Entonces, miren, ya tengo un punto, ahora sí, porque el área o la sección transversal del núcleo de plomo, pues es dato, y tau PY también es una propiedad, en este caso, del material plomo, se lo puede definir o ya está establecido, quiere decir que yo ya puedo encontrar este punto. ¿Sí? Miren, y a partir de encontrar ese punto, ya hemos visto, nosotros podemos ir desarrollando en función de estas relaciones para poder encontrar el resto de puntos. ¿Sí? Eso en primera instancia. 9. ¿Sí? También podemos encontrar la rigidez posfluencia, KD, a partir de las propiedades en cambio del caucho. ¿Sí? Y vamos a decir que es igual a G por A TR. ¿Sí? Entonces, G corresponde al módulo de corte del caucho. G, módulo de corte del caucho. A, el área de la sección transversal del aislador. A, el área de la sección transversal del aislador. Y TR corresponde a las alturas totales de las láminas de caucho. ¿Sí? Las alturas totales de las láminas de caucho. Entonces, nuevamente aquí ya podemos encontrar KD. Y en función de esto, poder ver si se puede determinar el diagrama. ¿Sí? Entonces, miren que ya vamos teniendo datos que nos permiten el cálculo. ¿Sí? Vamos a definir las propiedades dinámicas, en este caso del dispositivo. Yo puedo determinar un periodo efectivo, ¿sí? Va a ser igual ¿sí? Miren el periodo efectivo de los dispositivos. En esa expresión, WT, el peso total que gravita sobre el sistema de aislación, G, la aceleración de la gravedad, y K, efectivo, pues la rigidez efectiva.
¿sí? Rigidez horizontal efectiva calculada a partir de la pendiente secante, ¿sí? Miren, si yo tengo un periodo, yo puedo encontrar un desplazamiento. ¿Se acuerdan cuando hicimos la solución del método modal espectral? A partir del periodo se puede encontrar un desplazamiento aplicando la definición de pseudoespectro. ¿Se acuerdan? Entonces, miren, si yo tengo un periodo, yo digo, puedo encontrar el desplazamiento del aislador aplicando el concepto de pseudoespectro. ¿Sí? Y aquí le pongo más bien pseudoespectro. ¿Sí? Entonces puedo tener el desplazamiento del dispositivo. Entonces tengo todas las herramientas para ver si puedo determinar el diagrama de histéresis del dispositivo, que es lo que necesito como principio básico para poder empezar el prediseño. Los parámetros más importantes van a ver ustedes si corresponde al K efectivo, ¿sí? El desplazamiento máximo, obviamente, y el beta efectivo. Pero como ustedes ven, pues hay parámetros que todavía no se pueden conocer. Entonces, a partir de esto, vamos a ver cómo se realiza el cálculo. Entonces, vamos a ver un procedimiento de cálculo. Procedimiento. Sí, en realidad es un cálculo iterativo donde vamos a poder determinar los parámetros que definen el diagrama de histéresis. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, de la misma manera vamos a ir paso a paso. Entonces, vamos a ir. Primero, necesito encontrar KD. Para esto, obviamente, me permite la expresión en función de las propiedades del caucho. Entonces, KD igual a G por A dividido para TR. ¿Sí? Recuerden a qué corresponde cada uno de los parámetros. 2. Vamos a encontrar QD. AP tau PY. 3. Vamos a encontrar el FY. ¿Sí? El FY que está, ya le habíamos definido. Sería QD más KD. ¿Sí? FY. QY, ¿no? QY. ¿Sí? Miren, aquí necesitamos definir este QY, ¿no es cierto? Porque aquí ya conocemos QD, KD y no conocemos QY. ¿Sí? Entonces se ha determinado experimentalmente, ¿sí? Que para los dispositivos elastoméricos se puede trabajar con un QY de 2.5 centímetros, ¿sí? Que correspondería al desplazamiento de fluencia. Ahora puedo encontrar K efectivo. K efectivo, dijimos KD más QD dividido para el Q máximo, ¿no es cierto?
¿Sí? ¿Qué nos hace falta? El KD ya tengo, el QD ya tengo, nos hace falta este Q máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a empezar el cálculo? Vamos a este Q máximo, vamos a partir, primero podemos partir de las recomendaciones de los fabricantes de estos dispositivos, ¿sí? Que nos pueden dar como un valor máximo para cierto tipo de dispositivo, ¿sí? O también, bueno, ese sería el punto de partida, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vamos a imponernos ese valor. Le pongo aquí impuesto. Claro, la referencia es, como les menciono, ¿sí? Las recomendaciones de los fabricantes, pero en realidad este es un dato que nos vamos a imponer. Entonces, con eso ya podemos nosotros determinar, ¿sí? El K efectivo, pero todavía no es el K efectivo real, ¿cierto? ¿Sí? No es el K efectivo real. Ahora, con el valor de K efectivo, vamos 5 a calcular el T efectivo, el periodo efectivo. ¿Sí? Periodo efectivo. Aquí está la expresión, ya no le repito, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, con el periodo efectivo, 6, yo puedo determinar un Q calculado, ¿sí? Que es con la expresión de pseudoespectro, ¿no es cierto? Pseudoespectro, que está aquí también, ¿sí? Y le llamo calculado, porque se va a calcular, ¿no es cierto? Entonces, en 7, miren, comparamos el Q calculado versus, le pongo aquí, el Q impuesto, que está en el paso 6, ¿sí? Impuesto. Si es que esos dos valores se parecen, ya tendríamos las propiedades, los parámetros para definir el modelo bilineal, ¿sí? Entonces ya estaría ok. Pero si es que son diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Repetir todo el proceso, ¿no es cierto? Realizar otra iteración. ¿Pero desde dónde? Desde el valor impuesto, ¿no es cierto? Desde aquí. Eso es lo que cambia, ¿no es cierto? Desde aquí, el valor impuesto. Entonces, obviamente, ¿con qué valor empezaré la nueva iteración? Con el valor del Q calculado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces calculo el K efectivo, el periodo, ¿sí? Con ese periodo me voy al cálculo de Q por pseudoespectro y ahí posiblemente ya los valores se parezcan, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner, si es diferente, regresamos al paso 4. Pero si son iguales, digamos aquí ya está definido el diagrama. ¿Sí? Entonces miren que es un proceso bastante sencillo que se puede realizar, ¿no es cierto? Sin ningún problema. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Miren que se definen los parámetros del modelo bilineal, pero en realidad no tenemos ningún dato, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, hacemos uso de las propiedades del plomo y del caucho, ¿sí? Para encontrar ciertos parámetros que nos permitan el cálculo. Y como ustedes ven aquí, pues nos imponemos un valor a partir de las recomendaciones del fabricante y realizamos un cálculo iterativo. De esa forma se genera, ¿sí?, el diagrama bilineal, que en este caso sería teórico. Entonces, a partir de esto, ya cuando esté verificado, cuando el Q calculado sea igual al impuesto, pues ahí sí ya puedo avanzar y determinar el amortiguamiento afectivo, que sería el siguiente parámetro. ¿Sí? Pero el amortiguamiento ya lo necesitamos para el cálculo, en realidad, pero ahorita para definir el diagrama no es cierto. ¿Sí? Ahora, algo que es importante también que lo tengan claro, el hecho de que vamos a trabajar con, como ustedes ven como punto de partida,
las propiedades del caucho y las propiedades del plomo. Entonces, necesitamos el módulo de corte, ¿sí? Para cada uno de los materiales. Entonces, miren, esos son datos, ¿no es cierto? Pero ahí viene un tema importante, ¿no es cierto? Se han realizado varios ensayos. Ustedes saben que las propiedades de los materiales se calculan a partir de ensayos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, se han realizado varios ensayos tendientes a determinar las propiedades que se requieren tanto del caucho como del plomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en estos ensayos? Que existe una gran variabilidad. Existe una gran variabilidad, digamos, si yo tengo una representación como esto, ¿sí? Existe una gran variabilidad en cuanto a los valores que se tienen. O sea, no es un valor único, quizá como es el módulo de elasticidad del hormigón, ¿sí? No se ha podido determinar eso. Estoy dibujando unas X que me representen puntos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues existe una gran variabilidad, como les digo. ¿Qué es lo que se hace? Pues porque necesitamos estos datos, ¿no es cierto? Entonces, miren, definimos un rango, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí voy a tener LB que corresponde a las peores propiedades del material y V que corresponde a las mejores propiedades del material. Entonces, de esta manera definimos las propiedades mecánicas, en este caso del caucho y del plomo, pero no es una sola, ¿no es cierto? Sino más bien, ¿sí? Está dentro de un rango. Entonces, nosotros debemos, como necesitamos estos datos, pues debemos chequear, ¿sí? Para estos dos valores, el valor más bajo y el valor más alto. Entonces, en función de esto se puede tener justamente definido el rango, ¿sí? Mediante el cual está trabajando el dispositivo. Ahora también se habla el hecho de que las mejores propiedades, ¿sí? Se obtienen cuando el dispositivo, hablando del aislador conformado por caucho y plomo, está completamente nuevo. Y las peores propiedades, sí, miren, es algo interesante también esto, ¿no es cierto? Miren, así deberíamos tener un rango en el cálculo del análisis sísmico de estructuras de hormigón armado, sí, cuando tendríamos el módulo de elasticidad nuevo, cuando la estructura es recién construida, y el módulo de elasticidad menor, sí, asumiendo parámetros no lineales. Sería también buenísimo tener esos datos, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se hace es eso, justamente. Entonces, hablamos de que cuando el caucho y el plomo están completamente nuevos, cuando se instala recién el dispositivo, y acá cuando ya el dispositivo ha pasado, digamos, un tiempo de instalación, posiblemente ha sido sometido ya a un proceso de carga y descarga, ¿sí? Entonces, las propiedades de los materiales constituyentes pues van disminuyendo, ya no son las óptimas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en función de eso, nosotros tenemos estos límites, ¿sí? Entonces, cuando hacemos análisis sísmico, análisis sísmico de edificios con aisladores, vamos a tener que chequear para el límite superior y para el límite inferior, porque las propiedades mecánicas cambian. Y claro, si cambian, pues y estamos partiendo de los datos del caucho y del plomo, pues también mi diagrama va a cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Si aquí yo tengo un valor menor y luego tengo un valor mayor, ¿qué es lo que va a pasar con mi diagrama? Mi diagrama va a ser diferente. ¿Sí? Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces vamos a ver rápidamente, en este caso, las propiedades. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí propiedad. ¿Sí? La unidad, el límite inferior y el límite superior. Entonces tenemos primero el módulo de corte del caucho. G. Módulo de corte del caucho. Esto está en kilogramo centímetro cuadrado. ¿Sí? Módulo de corte del caucho en kilogramo centímetro cuadrado. El valor inferior 5.95 y el valor superior 8.05. ¿Sí? El módulo volumétrico del caucho, K. Esto está en MPAs, megapascales. ¿Sí? Bueno, aquí es el mismo valor. Hablamos de 2000
¿sí? Y 2000. El módulo de corte del plomo, también en megapascales, 127.8, no, perdón, 127.50 y 172.50, ¿sí? 172.50. Y tenemos el esfuerzo de corte del plomo, el tau PY, ¿sí? Esfuerzo de corte del plomo, tau PY. Esto está en kilogramo centímetro cuadrado, 85 para el bajo y 115 para el alto. ¿Sí? Entonces, miren, ahí tenemos los parámetros. Entonces, ya con esta información necesitamos realizar el cálculo, ¿no es cierto? ¿Sí? Realizar este procedimiento, ¿sí? Realizar este procedimiento para realizar el cálculo. ¿Qué nos estaría faltando de aquí? Hablar un poco de los fabricantes para tener este valor referencial punto de partida, ¿sí? Y para el cálculo del T efectivo o periodo efectivo necesitamos el peso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay que calcular el peso de la estructura sobre el sistema de aislación, ¿sí? Sobre el sistema de aislación. Entonces, a partir de ello, yo puedo definir el diagrama. Ahora, siempre va a ser importante, ¿sí? Siempre va a ser importante arrancar en función de algún tipo de recomendación, como les menciono, ¿no es cierto? Entonces, se puede arrancar el prediseño, ¿sí? Se puede arrancar el prediseño en función de las recomendaciones de los fabricantes. Entonces, se puede tener un catálogo de aisladores, ¿no es cierto? Un catálogo de dispositivos, ¿sí? Entonces, en este catálogo, bueno, hay catálogos más complicados, más simples, ¿sí? Pero básicamente, en este catálogo vamos a tener un punto de partida, ¿no es cierto? Vamos a tener una idea respecto a qué dispositivo puede ser adecuado para nuestra estructura. Y en función de qué está estos catálogos, por lo general, como les digo, entre más sencillos o más complicados, suelen estar en función del peso que gravita sobre el sistema de aislación, del amortiguamiento que se requiere, ¿sí? En realidad eso es indistinto. A partir de ello se puede determinar un posible dispositivo, ¿sí? Entonces, yo manejo unas tablitas que son bastante sencillas respecto a... déjenme buscarles para mostrarles. ¿Sí? Respecto a empezar un prediseño, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo tablas aislado. Sí, yo me extraje estas tablitas de un catálogo de un fabricante de dispositivos, ¿sí? De un catálogo, ¿no es cierto? Casi similar a lo que se tiene en las estructuras de acero respecto a los perfiles. Entonces, miren, aquí me entrega en función, esto es importante, miren, en función de una carga máxima gravitacional, ¿sí? Sería en función del peso del edificio sobre el sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en función de ello, yo calculo el peso que soporta el sistema, ¿sí? Y puedo determinar un posible dispositivo. Incluso, si bien es cierto, aquí me entrega como rango, ¿no es cierto? O sea, no me entrega un valor fijo, sino dentro de un rango, yo puedo obtener también las propiedades para la determinación del diagrama, ¿sí? Miren, QD, KD, QD, K vertical incluso. Ya vamos a hablar un poco más adelante de ello. Pero lo más importante de estas tablitas es que a partir de una carga gravitacional, yo puedo encontrar una posible geometría del dispositivo. Entonces tengo aquí un diámetro interior, miren aquí está la simbología, o en este caso DO corresponde al diámetro exterior,
¿sí? Diámetro exterior. Y acá con el diámetro exterior, miren, puedo encontrar una posible altura, el número de capas de caucho que se sugiere, el diámetro interior, aunque están aquí en rangos, pero ya es una información. E incluso se puede tener aquí las dimensiones de las placas de conexión, ¿sí? La longitud, el espesor, el número de orificios, el diámetro de los orificios y las distancias entre ellos. Entonces, miren, aquí tengo justamente el esquema según este catálogo, ¿sí? Para el caso de la altura total, el caso del espesor de las placas de conexión. Entonces, se puede, como les menciono, pues, partir para el prediseño con un dispositivo en función de estas tablas, en función de estos catálogos. ¿Sí? Estamos. Entonces, a partir de esto, yo ya podría tener una geometría inicial y también puedo definir el diagrama de histéresis, ¿no es cierto? Puedo calcular ya el diagrama de histéresis según estos parámetros que acabamos de ver. Entonces, miren, yo les decía el Q máximo impuesto en función de las tablas, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí yo tengo la carga gravitacional sobre el sistema, digamos 700 kilonewtons. Aquí me dice el desplazamiento máximo, 15 centímetros. ¿Sí? Entonces, yo parto de este valor y empiezo el proceso para la determinación del diagrama de histéresis. Pero puede ser que en la primera iteración, pues, el Q calculado sea muy diferente a 15 centímetros. Entonces, tengo que hacer otra iteración para llegar a un valor, digámoslo así, de convergencia, ¿no es cierto? Sí, un valor de convergencia con el cual sí esté calibrado el modelo y podamos encontrar las propiedades del diagrama. ¿Sí? No es nada complicado. Ahora, esto se puede programar también, ¿no es cierto? Para no estar haciendo a mano y, y repitiendo los cálculos, ¿no es cierto? Sí, se puede programar en Excel. Usted ingresa el valor de G, de A, o incluso se puede calcular estos parámetros en función de datos mucho más simples y empieza el cálculo, ¿no es cierto? Usted ingresa el valor máximo, ¿sí? Y luego se compara. Si es diferente, regresa y hace otra vez, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Como ustedes ven, pues en MATLAB se tienen unos programitas donde ya se tienen estos datos eh, automatizados para poder realizar el cálculo, ¿sí? Entonces, ya podemos determinar el dispositivo. Ahora, eso lo vamos a hacer cuando resolvamos el ejercicio, ¿no es cierto? Sí, no lo voy a hacer en este momento. Yo ya puedo obtener independientemente, miren, antes de hacer el análisis sísmico general de la estructura con aisladores, yo ya puedo tener una posible dimensión de un dispositivo. ¿En función de qué? Únicamente en función del peso sobre el dispositivo y la definición de este diagrama bilineal de histéresis que me representa el comportamiento de los dispositivos. ¿Sí? Entonces, para poder determinar el posible dispositivo, nuevamente les repito, pues tengo que empezar y partir de algo. Para eso es muy bueno, recomendable, trabajar con los catálogos de los fabricantes de dispositivos. Listo. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, vamos a hacer ahí un descanso corto, sí, para volver con la segunda parte. ¿Estamos? Listo, ingeniero. Listo.